Hola, buenos días a todos. Los saluda Benjamín Ruiz aquí en la Ciudad de México y nos encontramos nuevamente con Diego Parra de Avevista en España. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, buenas tardes. Hola, muy buenas, muy buenas. ¿Qué ¿Qué tal? Pues tal? bueno, vamos a proceder a nuestra Ujú, última sesión de esta serie de entrevistas y de ujú, charlas, en donde vamos a hablar el día de hoy acerca de la fibra y la salud digestiva. ujú. Entonces, me gustaría, Diego, que nos contaras cómo se relaciona la fermentación de la fibra con la salud digestiva en las aves. Bueno, la fibra es algo que lo hemos comentado muchas veces y siempre ha tenido una connotación negativa, ¿no? El hecho de ser un diluyente de las raciones, crean viscosidad, pero con las nuevas investigaciones y poco a poco el mundo de la nutrición va evolucionando y vemos que el poder fermentar la fibra y poder usarla, esa fibra que viene y se encuentra dentro de las materias primas, y poder usarla, fermentarla y utilizarla por el microbioma va a generar una serie de unas características muy positivas. Lo primero es que es energía. Si podemos fermentar algo que no podíamos utilizar, ahora lo fermentamos, pues podemos utilizar energía. Además, quitamos esa connotación negativa, ¿no? De que produce viscosidad, va a ser un impedimento para la absorción de nutrientes y demás. Y además, esta fermentación de la fibra va a producir el desarrollo de, que vamos a hablar a lo largo de la charla, de un microbioma fibrolítico y lo que va a llevar unos efectos colaterales muy positivos del animal. Por lo tanto, el poder fermentar la fibra de una forma eficiente va a traer una serie de aspectos muy positivos, tanto en salud digestiva como a nivel nutricional. Ya. Y bueno, en esto está involucrado unos compuestos que se llaman los silo-oligosacáridos o CHOS. Me gustaría que nos cuentes cómo se producen y qué efectos pueden producir, ¿no? Uh -huh. Hablando básicamente del efecto prebiótico, perdón. Sí, sí, una de las cosas que hemos ido viendo a través de nuestras investigaciones es que cuando utilizamos carbohidrasas, concretamente nuestra silanasa, que el nombre comercial, como sabemos, es Econexist, puede romper las cadenas de arabinosilanos de una forma muy característica. Y empieza, como vemos en la diapositiva que estáis poniendo, tenemos compuestos de arabinosilanos, que son compuestos grandes, y la silanasa va a empezar a romper de una forma concreta, produciendo una serie de fragmentos con diferente grado de polimerización, ¿no? Entonces, lo que observamos en investigaciones y en la literatura es que el microbioma fibrolítico o esas bacterias fibrolíticas no se alimentan igual de dos diferentes siloligosacáridos con diferente grado de polimerización. Es decir, dependiendo del grado de polimerización y cómo las cadenas se ramifican o tienen, como vemos ahí, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, vemos que las bacterias fibrolíticas tienen más apetencia por un tipo de grado de polimerización que por otro. Concretamente en esta gráfica lo que hacemos es que ponemos está traído de la literatura, ponemos diferentes familias de microbioma fibrolítico y damos diferentes grados de polimerización, ¿no? Entonces es como nosotros cuando tenemos una serie de platos de comida y nos gusta más un tipo de comida u otra, pues tenemos una mesa llena de platos de comida y al final hemos dejado lo que no nos gusta y nos comemos lo que sí nos gusta. Pues un poco lo que hace referencia. Vemos al final que cuando pasa un tiempo lo que ha disminuido, que es porque las bacterias se lo han comido, son ese grado de polimerización de 3 a 6, de 6 a 8, de 9 a 11. Sin embargo, grados de polimerización más alta, cadenas más largas, las bacterias fibrolíticas no tienen tanta apetencia. Por lo tanto, el poder cortar de una forma eficiente y al mismo tiempo concienciadamente hacia esos grados de polimerización concreto que haga un efecto prebiótico para que las bacterias lo puedan comer, es un poco donde está la base de toda nuestra investigación y donde nace toda la idea del producto que desarrollamos y que vamos a seguir comentando. Claro, y así es como entonces se desarrolla el microbioma fibrolítico, ¿cierto? Sí, exacto, exacto. Ah, muy bien. Bueno, y ustedes veo que tienen mucha experiencia en este tema y mucho conocimiento. Entonces, en este sentido, ¿cómo se posiciona Bevista, ¿no? En el desarrollo de los productos y en la utilización de estos productos. Sí, bueno, pues a base de todas estas investigaciones, como os comentaba, de oye, cómo cortamos la cadena de vinosilanos, pero es que no todas las silanas se rompen igual, no todas producen ese mismo grado de polimerización, ese número de la cadena. Oye, es que qué tipo de bacterias encontramos aquí o de qué se alimentan mejor o no, o como veíamos en la primera diapositiva, la parte de fibra que tiene el alimento, luego al final lo que llega ciego, la proporcionalidad es mucho más grande, ¿no? Entonces, a partir de toda esta investigación y ya vista como siempre un poco
empresa puntera en dar soluciones a los clientes, pues desarrollamos el concepto de Stimbiótico con el nombre comercial de Signis. Igual otras veces hemos tocado este concepto. Signis es un producto encaminado a salud digestiva y lo que hace es estimular desde edades tempranas el microbioma fibrolítico, desarrollarlo para que pueda fermentar la fibra de forma muy eficiente, ¿no? Y esta fermentación de fibra pues, va a traer consigo una serie de aspectos positivos, como es energía que al final vamos a utilizar, o colateralmente la producción de ácidos grasos volátiles, como vemos en la diapositiva, como butíricos, propiónicos, acéticos. El desarrollo de ese microbioma fibrolítico desplazará a otro tipo de bacterias patógenas por competencia exclusiva y al final, oye, pues hará que tengamos una mejor salud digestiva, ¿no? Entonces, viene un poco la idea de todo esto, ¿no? De cómo rompemos, cómo el microbioma puede alimentarse, de qué se alimenta, qué tipo de fibra llega. Entonces, de ahí viene la idea y el desarrollo de este nuevo concepto estimbiótico con el nombre comercial Signis. Ya. Y bueno, ¿qué resultados han obtenido con Signis, ¿no? Y ¿qué es lo que ustedes analizan a este respecto? Bueno, lo primero que analizamos, a mí lo que me gusta, siendo muy práctico, es los resultados productivos de los animales, ¿no? Podemos hablar de que ha desarrollado muy bien no sé qué biomarcador o no sé qué bacteria y lo vemos luego que los resultados no son buenos o planos. Entonces, bueno, el éxito del ensayo no es tan éxito, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vemos es cómo los animales al final crecen mejor, comen más y se desarrollan mejor, ¿no? Al final tener rendimientos productivos mejores, que es lo que va a dar al final dinero a nuestros ganaderos y a los mataderos, ¿no? El poder hacer el kilo de carne de la forma más eficiente, barata posible. Entonces, Claro. eso es lo primero que observamos, ¿no? Que tenemos muy buenos resultados en campo cuando utilizamos este tipo de productos. Pero bueno, también este tipo de productos novedosos de salud digestiva, pues no solo nos paramos en medir los resultados productivos en campo, sino que nos gusta ir un paso más allá y poder hacer más cosas, ¿no? Una de las cosas que estamos muy involucrados, estamos desarrollando y aprendiendo mucho también, es importante comentarlo, es en el campo del microbioma. Son estudios de microbioma, ¿no? De esto, pero claro, esto es un tema muy complejo porque hay una cantidad infinita de bacterias, cómo muestreo, qué busco, qué miro, qué es importante. Discernir ese tipo de información es clave, ¿no? Entonces, que a veces es una vorágine y nos ponemos a hablar y al final no hablamos de nada, ¿no? Que ese es un problema también. Entonces, bueno, el poder, qué muestreo, dónde tomo las muestras, qué mido es un poco el challenge que actualmente tenemos y donde estamos aprendiendo y desarrollando un servicio de salud digestiva propiamente dicho. Ya. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, de la guanina y la citosina, ¿no? En lo que respecta al microbioma. ¿Qué estudios han Sí, hecho? mira, ahora mismo estamos viendo una diapositiva que son ciegos de pollos, además son mis manos que abrimos los ciegos y es un tipo de, tomamos muestras de los ciegos y a partir de ahí hacemos diferentes análisis de microbioma. Algunos de los análisis que comentas es de las bases nitrogenadas de guanina y citosina. Hay muchas técnicas, pero uno de ellos que hemos empleado y estamos desarrollando y hemos hecho es, en la gráfica actual podemos verla, es las bacterias tienen diferente perfil de guanina y citosina y dependiendo qué perfil tengan, pues son una serie de bacterias u otras. Sí, a grandes rasgos, ¿no? Porque el tema es mucho más compleja y yo no soy microbiólogo, pero como podemos ver en la diapositiva, vemos que las partes al principio, donde tenemos entre 20, 22, 26 de guanina más citosina, pues aparecerían ese tipo de bacterias que yo llamo malas, ¿no? Como vemos un Clostridium perfringens, un Mycoplasma, un Campylobacter. Sin embargo, luego donde sube el tipo de curva y tenemos alrededor de 40, 50, pues empieza a ver esas poblaciones bacterianas fibrolíticas que nos gusta ver porque son las que fermentan fibra, porque son las que producen este tipo de butíricos, propiónicos, acéticos, como un lactobacillus, como bacteroides, como propionobacterias, bifidobacterias, ¿no? Entonces, bueno, algún tipo de ensayo o analíticas que hacemos y lo traemos igual de la literatura y leemos, es que dependiendo cómo se desarrolle este tipo de curvas, nos puede dar una imagen muy rápida de qué población bacteriana tenemos y qué se ha desarrollado más o qué se ha desarrollado menos, ¿no? Y siempre se ha correlacionado granjas que siempre tenían resultados positivos o resultados muy buenos en performance, tenían un pico, una curva muy, muy bonita, mientras que otras pues hacían un tipo de irregularidades, ¿no? Entonces de ahí Ya. parte de las analíticas que actualmente podemos hacer o desarrollamos, ¿no? Que es las bases nitrogenadas con guanina y citosina para conocer qué poblaciones bacterianas tenemos en estas muestras que tomamos. Ya.
Y me gustaría también que nos contaras un poco sobre los estudios con PCR para el microbioma. Sí, perfecto. Mira, antes de contarte lo del PCR, me vas a dejar decirte una cosita más de guanina y citosina Sí, y nos claro, cambiamos, si me lo permites, Benja. sí, Mira, claro. aquí estamos viendo una diapositiva ahora en la cual es un ensayo que tenemos un control, que no ponemos un producto estimbiótico frente a otro que tenemos un estimbiótico. Y vemos cómo al principio el producto que tenemos estimbiótico tiene una menor curva por debajo, lo que significa un poco que esas bacterias patógenas malas que no queremos ver tienen un menor crecimiento, se han desarrollado mucho menos, y es por el tema este que hablábamos de fermentar fibra, competición exclusiva y desarrollo más de un tipo de bacterias frente a otras. Sin embargo, en la campana donde vemos cómo crecen más o hay una mayor campana en el producto estimbiótico frente a un control, lo que nos hace un poco interpretar, ¿no? Es el crecimiento o el desarrollo de este tipo de bacterias fibrolíticas. Y ahora, volviendo a tu pregunta por PCR, efectivamente es otro tipo de técnica, hacemos diferentes técnicas en nuestro laboratorio y sobre todo nuestros especialistas microbiólogos, pues es otro tipo de técnica en la cual, bueno, pues se cuantifican o podemos ver qué cantidad de bacterias tenemos desde un plano general o las típicas bacterias más famosas o que más guerra nos dan, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí, pues, que Escherichia coli o Shigella o Streptococcus, ¿no? Y este es un ensayo igual que realizamos utilizando un control sin la utilización de un producto estimbiótico con estimbiótico. Y vemos cómo el crecimiento o el no crecimiento o el no desarrollo de esas bacterias como Escherichia, Shigella o Streptococcus con el control están mucho por encima. Sin embargo, cuando ponemos un producto de este tipo, de este Signis, un estimbiótico que fermenta fibra y toda esta discusión que estamos teniendo, vemos cómo disminuye mucho ese crecimiento de bacterias patógenas, ¿no? Como ese efecto también colateral, lo cual pues, nos resulta muy, muy interesante y más un poco en la línea de la cual hemos hablado de reducción de antibióticos, otro tipo de producción, como la charla anterior que tuvimos pura de salud digestiva, ¿no? Pues un poco para ir acompañando todas estas serie de cosas que los productores tienen que poner enfrente y poner en marcha. Claro, muy bien. Y bueno, ¿y qué me puedes decir de este nuevo concepto de Alimetrix? Sí, ¿Qué estudios han Alimetrix. hecho? Sí, Alimetrix es un laboratorio finlandés que ha sido adquirido por nuestra empresa, por Avevista, y como os comento, veíamos la necesidad de conocer y aprender más en este mundo de salud digestiva, de microbiología, de microbioma, y es que es un tema complejo a la par de apasionante, ¿no? Entonces, el poder traer tanto tecnología como empresa, conocimiento, experiencia y profesionales también que se han contratado puros microbiólogos que pueden hablar de esto 20.000 veces mejor que yo y conocen un poco, oye, qué se va a buscar, qué no se va a buscar o qué se quiere buscar, creo que es clave. Mira, por ejemplo, ahora os pongo una diapositiva en la cual vemos un poco lo que Alimetrix actualmente hace y así por decirlo en grandes rasgos o lo que queremos hacer. Al final es, bueno, pues miden o cuantifican bacterias por diferentes técnicas, PCR o guanina y citosina, también son capaces de medir la cantidad de butírico, propiónico, acético, de estos ácidos grasos volátiles que debido a esa fermentación de la fibra se producen. Y también son capaces de analizar biomarcadores de inflamación, para ver un poco cuando los animales se los ponen chalen en el campo, como un ensayo que os querría mostrar al final, o sea, los infectas o los haces perrerías y ver un poco cómo se desarrollan o cómo evolucionan estos biomarcadores hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, bueno, es un poco acompañarnos y hacernos aprender más a las personas que trabajamos ya, pues trayendo pues gente nueva, conocimiento nuevo, tecnología nueva y para ir un poco en línea del servicio que al final nos gusta ofrecer a nuestros clientes siempre. Ya, muy bien. ¿Y tienes algún otro ensayo que nos puedas mostrar? Sí, bueno, os voy a enseñar así un ensayo, tampoco para hacerlo muy largo, pero un poco porque veáis dónde estamos trabajando, hacia dónde posicionamos un poco nuestros ensayos. En este ensayo que os muestro, bueno, son una serie, son pollos broiler en los cuales tenemos un tratamiento que no lleva aditivos, otro tratamiento en el cual empleamos nuestro producto Signis, que lo denominamos estimbiótico, y otro tratamiento en el cual pues, va un batiburrillo de
los, digamos, más famosos aditivos de salud digestiva. Dejamos Signis y, pues bueno, tenemos desde un prebiótico, levadura, bueno, diferentes cosas, ¿no? Para ver un poco cómo funciona. Y a los días, como tenemos ahí, a los 18, 19, 20 días, pues a los animales se les empieza a infectar con, pues, con Clostridium, con diferentes vacunas para hacerles que enfermen, porque nosotros queremos ver un poco qué ocurre, ¿no? Asemejando un poco a esas cosas que nos pueden pasar en campo, ¿no? Y ¿qué pasa si a los animales les vamos a infectar, les vamos a hacer perrerías, como decía antes, y vamos a ver qué ocurre cuando no tenemos aditivos de salud digestiva, cuando tenemos signis o tenemos un combo de estos de todos, ¿no? Ya. Bueno, lo que vemos un poco en la siguiente diapositiva es el efecto que tenemos de infectar a los animales, es decir, del challenge, que vemos que sí que hay, porque los animales que no se han infectado están sanos, pero los animales que se les infecta, pues claro, sus resultados productivos van a ser menores. Es lógico, un animal sano es sano, un animal infectado está infectado, pero queremos ver cómo amortiguamos ese mal que hemos producido con estos aditivos de salud digestiva. Nunca va a ser un antibiótico, nunca vamos a igualar con un resultado de un animal sano. Es lógico, le hemos infectado, pero lo que queremos es amortiguar el golpe, ¿no? Como llevar un poco un escudo antibalas, por decirlo así, y el tiro lo tengo, pero me estoy cubriendo de algo. Y lo que vemos, por ejemplo, en la gráfica aquí inferior, vemos cómo cuando utilizamos diferentes aditivos de salud digestiva, como pudiera ser Signi, pues los resultados productivos, en este caso el índice de conversión, pues son mejores, ¿no? Nunca son tan buenos ni van a ser tan buenos como un animal sano, pero sí que son bastante más buenos que cuando no hacemos nada, cuando no ponemos aditivos. Otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, vemos en perfil sanguíneo, es un poco los biomarcadores. En la parte de la izquierda, la gráfica de la izquierda, vemos el factor necrótico tumoral, este factor que nos indica un poco la inflamación, y vemos como los animales que ponen no, que no han recibido ningún tipo de infección, pues el biomarcador es muy bajito, ¿no? ¿Por qué? Porque no están infectados, no hay inflamación y al no haber inflamación, el biomarcador sería un poco fisiológico. Pero vemos luego que cuando sí que infectamos a los animales, el control tenemos cómo se dispara, va hacia arriba este factor necrótico tumoral, como que hay una gran inflamación, pero en los que sí que ponemos aditivos, pues vemos que esto baja, ¿no? Además funciona un poco a la par Signis que cuando ponemos un batiburrillo con levadura, prebióticos y demás cosas, pero claro, luego el gasto no es lo mismo poner un aditivo que poner tantos, cosa que es importante. Y en la gráfica de la derecha, pues funciona un poco igual, ¿no? Miramos las endotoxinas y pasa un poco igual, ¿no? Animales que no se encuentran sanos, pues el desarrollo de toxinas es menor. Cuando infectamos a los animales es mucho mayor, pero ese poder amortiguante que tienen los aditivos de salud digestiva. Y por último ya voy a mostrar aquí la última diapositiva que se hacen también en resultados de microbioma y se ve un poco pues lactobacillus, E. coli o qué pasa con Clostridium perfringens y la filosofía es la misma, ¿no? Cuando los animales los infectamos con un Clostridium, pues claro, los animales sanos no tienen ese crecimiento, tan solo un crecimiento fisiológico, pero cuando los infectamos se dispara, ¿no? El crecimiento que podemos tener de Clostridium o de coli. Sin embargo, vemos que con los aditivos disminuye. Sin embargo, curiosamente, en lactobacillus, que son parte de esas familias de bacteria fibrolítico, vemos cómo aumenta, ¿no? En un control no tenemos tenemos un crecimiento fisiológico, digamos, o normal, pero cuando ponemos aditivos de salud digestiva, concretamente este Signis, con esta fermentación de fibra, vemos cómo aumentan bacterias fibrolíticas y disminuyen bacterias patógenas, ¿no? Un poco pues argumentando todo esto desde el principio del concepto de salud digestiva, de cómo se desplazan unas, cómo crecen otras, qué podemos producir aparte de estas, los biomarcadores, ¿no? Y es un poco hacia donde vamos en Ave Vista, ¿no? Y era contaros un poco resumido y así de forma un poco ligera, pero bueno, un poco el concepto hacia dónde vamos cuando hablamos de salud digestiva, cuando hablamos de campo, de los challenge y cómo poder medirlo. Bueno, muy bien. Pues muy bien, Diego. Es impresionante, ¿no? Ver estos estudios que han hecho ustedes y este conocimiento que tienen. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad se hablaba de este tipo de cosas solo para rumiantes, ¿no? Y entonces ahora ya Sí, es cierto. podemos ver esto en monogástricos y cómo puede Sí. influir positivamente. Y bueno, tienen ustedes aquí una gran base Mm, para que el productor tome una decisión acertada de hacia dónde ir. Pues cierto, cierto.
Así es, Diego. Pues muchas gracias. Estuvo muy bien todo. Esperemos próximamente traerles a nuestro público otra serie de podcasts y de entrevistas con el personal de Avevista para que nos sigan mostrando su gran experiencia. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a vosotros, como siempre ha sido un placer poder participar en estas charlas y, bueno, espero que os haya gustado y que al público también le guste mucho. Para mí ha sido un verdadero placer y me lo he pasado pipa. Gracias por la oportunidad.